Bueno, resulta que ya se puede reclamar la nueva cédula digital en Colombia y yo me pregunto, ¿era necesario que hiciéramos una nueva cédula? Yo soy Cesaros y eso es un podcast de tecnología. Resulta que esa nueva cédula tiene varias funcionalidades. Tiene una cosa que se llama la carpeta país y tiene otra cosa que es como que tienes la cédula en tu celular, pero la funcionalidad que me parece más interesante y de la que menos se habla es la autenticación digital. ¿Por qué me parece interesante la autenticación digital? Porque permite el acceso fácil a plataformas donde se debe comprobar tu identidad, bancos, la DIAN, servicios públicos, entre otros. Por ejemplo, ahorita que estuvimos en época de declaración de renta, el asunto de la firma digital, el asunto de poder validar fácilmente tu información con la DIAN se hace muchísimo más fácil. Otra cosa que permite la autenticación digital es que no tienes que estar haciendo comprobaciones de identidad en diferentes lugares. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan de esas preguntas que le hacen a uno, de usted ha tenido relación con tal o tal o tal o tal teléfono. Esas comprobaciones sería mucho más fácil hacerlas, porque al yo autenticarme de manera digital y que ya el sistema sepa que yo soy la persona que digo ser, entonces me evita todas esas cosas. En teoría, debería reducir el mal manejo de los datos personales, porque los datos están guardados en la base de datos de la registraduría y las plataformas simplemente están consumiendo esa información, pero no estás poniendo, por ejemplo, tu correo electrónico en cuanto a documento y en cuanto a base de datos de banco, de empresa de servicios públicos, de empresa de salud, allá pues en el mercado. Entonces, digamos que si hay una fuga de información, sería mucho más fácil encontrar quiénes son los responsables de esta fuga. Otra cosa importante que vale mencionar es que puede democratizar el uso de la firma digital, lo cual reduciría considerablemente el papeleo en el país. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, si yo tengo que firmar un contrato de arrendamiento y la persona que me va a servir de fiador está en otra ciudad. En este momento yo tengo que firmar, autenticar el documento, mandarlo por correo, firmar allá, autenticarlo en notaría, volverme a mandar el documento. Con una autenticación digital se podría hacer esta firma a través de correo electrónico muchísimo más fácil. Yo sé que ya hay herramientas que sirven para eso, pero con una autenticación digital oficial podríamos eh, hacerlo, pues ya democratizarlo. En Estonia, por ejemplo, cerraron el 2% del PIB cuando empezaron a implementar la firma digital. Eso es un montón de plata que se puede invertir en otras cosas. Sin embargo, no todo es vino y rosas. Yo tengo un par de inquietudes con la autenticación digital, como se está planteando en este momento en Colombia. Lo primero, la primera pregunta que yo hago es cómo va a funcionar, porque en algunas entrevistas se dice que la cédula tiene un chip, en otras dices que tienes una aplicación de la registraduría, entonces no sé si eso es que tengas un token en el celular o que a la autenticación digital solo puedes acceder desde el celular. Realmente no está claro cómo funciona este aspecto y me parece que al ser una herramienta tan importante no nos están comunicando cómo va a ser esta transición claramente. Otra cosa que me preocupa es quiénes pueden ver esa información y qué se puede ver de esa información. Por ejemplo, respecto a la carpeta país, donde dicen que va a estar mi registro civil, mi historia clínica, incluso se habla del pase de conducción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me autentico digitalmente con un banco? Ese banco va a poder ver mi historia clínica, ese banco va a poder ver mi licencia de conducción, mi registro civil. ¿Por qué ese banco podría hacer eso? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los límites de acceso que tiene la autenticación digital para terceros, para las personas que van a consumir esa información, las plataformas donde yo me voy a autenticar? Y lo cual me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿de quién es esa información que está ahí guardada? ¿De quién es esa información que está habilitando la cédula digital? Porque sí, la funcionalidad es muy bacana, pero en el momento en el que estamos habla mucho de la privacidad. Y entonces, ¿qué está haciendo el Estado con estos datos que dice tener? Porque es que escuchamos en una entrevista al registrador decir que la registraduría ya tiene los datos biométricos de todas las personas del país. Y eso, si bien puede ser interesante porque habilita un montón de posibilidades tecnológicas, también puede ser preocupante porque esa información de quién es. Yo le puedo pedir a la registraduría que no guarde esa información mía. Yo puedo saber quién está consumiendo esa información, qué entidades de la registraduría, qué entidades del gobierno, qué entidades externas tienen acceso a esa información, porque yo debería, me parece a mí que yo debería autorizar el uso de ese tipo de cosas. Así como puede ser
mi información biométrica puede ser mi registro civil. O sea, puede ser una cosa muy sencilla como el registro civil, puede ser una cosa muy complicada como mi información biométrica. Entonces la pregunta es, ¿de quién es esa información? ¿Y quién autoriza el uso de esa información? Otra cosa que me parece preocupante que le escuché al registrador en las pocas entrevistas que ha dado al respecto es que habla de la autenticación digital para las votaciones de 2022. Estamos hablando de querer habilitar la opción de votar por internet para elegir el gobierno, los miembros que dirigen la nación. Entonces, me parece que estamos a menos de 2 años de las elecciones y en este momento yo no conozco a ninguna persona que se esté autenticando digitalmente, que esté usando esta herramienta para autenticarse digitalmente. Entonces la pregunta es, ¿en 2 años vamos a ser capaces de dar ese salto técnico para que las personas puedan estar votando y sea una herramienta confiable? Me parece que hay otras cosas en el medio que se pueden resolver primero, ¿sí? Cosas un poco más fáciles de solucionar. Las votaciones no me parece que sea el paso a dar en menos de 2 años. Entonces todo esto, todas estas preocupaciones, lo que encierran es, y lo que evidencian es que hay una falta de comunicación o falta de definición en términos de cómo funciona, en términos de cuál es el marco regulatorio sobre el cual funciona la, la autenticación digital, ¿sí? Porque si estas preguntas, por ejemplo, en este momento no tienen respuesta y no se le están comunicando a la gente, que es lo peor, o sea, no hay una página tú entras a la página de registraduría en este momento y hay un par de artículos, como un par de blog posts, donde hablan muy por encima de la nueva cédula, pero no se habla de funcionalidad, no se habla de marco regulatorio, no se habla de cómo funciona, no hay videos explicativos, no hay toda una campaña que impulse el uso y el comenzar a usar y el cómo se va a comenzar a usar y cómo se va a comenzar a implementar esta nueva tecnología. Entonces me parece muy preocupante que a menos de 2 años tengamos todas estas dudas y el registrador ya esté diciendo que en 2 años vamos a poder elegir el presidente usando esta tecnología. Pero como esto es un podcast constructivo, a mí me gustaría también decir cómo pienso yo desde la perspectiva de creación de productos digitales, cómo debería funcionar la autenticación digital en Colombia. Lo primero que creo que debería suceder es que se debería autenticar con una clave principal y una clave dinámica, ¿sí? Como lo haces en los bancos, más o menos. Entonces, yo tengo mi usuario y mi contraseña y tengo la aplicación oficial o una aplicación que me permita autenticación a 2 pasos para poderme autenticar. En un inicio, después se podrían buscar opciones mucho más sofisticadas, pero la autenticación a 2 pasos me parece que es segura para comenzar una implementación de autenticación digital en diferentes medios. Esto lo voy a redondear más adelante. Otra cosa que podría ser interesante es usar como referencia el acceder con Apple, ¿sí? Así como existe el acceder con Google, acceder con Facebook, Apple tiene su acceder con Apple. ¿Y por qué me parece interesante este ejemplo? Porque acceder con Apple te permite controlar cuál es la información que le estás compartiendo a esa plataforma. Él te permite crear un correo ficticio si no le quieres compartir el correo, no compartirle el nombre. Entonces, me parece que le da más poder al usuario que las otras plataformas y esto sería muy bueno a la hora de implementar el uso de una autenticación digital para terceros. ¿Sí? Que yo, por ejemplo, me autentico digitalmente con la plataforma del banco y la plataforma del banco me dice, hey, mire, vamos a ver su nombre, su correo electrónico, su historial laboral y su historia médica. Y yo, no, venga, yo no le voy a compartir mi historia médica al banco, ¿sí? Entonces, tener ese poder, darle ese poder a los usuarios. Otra cosa es que los datos deben ser controlados por la gente. La información que está allí debe ser de la gente. Esto va conectado con lo que acabo de decir. Y yo debo darme cuenta quiénes y qué plataformas están consumiendo mi información y poder manejar ese tipo de cosas. Porque es que si no se nos puede olvidar que estamos en un país en el que a la gente la matan por sus ideologías políticas. Entonces, si es muy fácil saber información sensible de las personas, yo tengo que saber al menos quiénes fueron los que accedieron a esa información sensible. Entonces, esto es un punto importante que debería ir dentro del marco regulatorio de cómo funciona la autenticación digital. Otra cosa que me parece importante, que tampoco encontré documentación respecto a lo que está comunicando la registraduría, es que debería ser basado en blockchain. En este momento yo no sé cómo se está haciendo esa autenticación
que se puede reclamar en este momento. Eso tiene sus cuestiones técnicas, básicamente garantiza que las dos partes que están haciendo una transacción sean quienes dicen ser, pero para los que quieren investigar un poco más, hay una tecnología que se llama KSI Blockchain, que es desarrollada por una empresa en Estonia, que es precisamente desarrollada para autenticaciones digitales en estados digitales. Entonces me parece que por allí debería ir el asunto, para garantizar la calidad de las personas que están haciendo las diferentes transacciones, y que no vaya a haber robo de información a través de las transacciones. Y la cereza del pastel es que inicialmente debería ser para trámites menos comprometedores. Por ejemplo, cambiar mi domicilio en una empresa de servicios públicos. ¿Sí? Yo quiero cambiar mi servicio de internet, me cambié de apartamento y quiero cambiar mi servicio de internet. En ese momento tú tienes que llamar y hacer una autenticación a través del teléfono, ¿sí? En el que te hacen esas preguntas de las que hablamos hace un rato. Que yo pueda hacer eso a través de internet. Que yo pueda reclamar las facturas de servicios públicos o las facturas del predial usando mi autenticación digital. Que yo me pueda autenticar en las páginas de las universidades, por ejemplo, ¿sí? Darle la oportunidad a los nativos digitales que comiencen a usar esto, porque ellos van a darle unos casos de uso más reales. Entonces, iniciar con estos trámites más fáciles para ver cuál es el alcance que estamos teniendo técnicamente como país, para después empezar a implementar cosas un poco más sofisticadas, bancos, pagos, y el último paso son las votaciones. Como conclusión, a mí me parece importante que Colombia entre a la era de la identificación digital. Es súper importante que paguemos esa deuda técnica y que empecemos a solucionar los trámites mucho más fácilmente. Sin embargo, debemos aprender a probar las tecnologías y las implementaciones tecnológicas antes de crear leyes al respecto. Es que ya se está hablando de que hay unas leyes con moción de urgencia, ¿sí? Para poder hacer votaciones digitales, que no se note que este es uno de los temas que más me preocupa. Yo creo que inicialmente se debería crear un marco regulatorio, probarlo en unos trámites menos comprometedores, como dije hace un rato, e ir a partir de allí construyendo cuáles son los escenarios en los que esta tecnología funciona. Debemos aprender a probar tecnologías y a probar innovaciones de manera más gradual, en vez de querer pagar toda la técnica de un solo totazo, porque no se nos puede olvidar que estamos en un país donde la declaración de renta es súper difícil hacerla en Google Chrome. Y bueno, si quieren hablar más de este tema, me pueden seguir en @nosoycesaros en Twitter y como @cesaros en Instagram. Estaré muy pendiente si quieren seguir esta discusión. Chao, chao.